Tumaco lo quemaron. A Tumaco lo quemaron. Cordial saludo, nuestro tema es el Tumacazo. Los integrantes son Wendy Rebel, Alex Castillo, Henry Quiñones. Paula Viveros. Bienvenidos. Bienvenido. A las 3 de la mañana, a la 1 y a las 2, una mujer lloraba. A la 1 y a las 2. Recordando, nos tocó un tema interesante para todos. Pensamos en el mal llamado Tumacazo, algo que nace por las inconformidades de la comunidad, ya que estábamos totalmente olvidados. En medio de tanto olvido, la gente empieza como a organizarse, a hablar del tema. Podemos hablar 10 años antes de que fuera por el caso de los Tumacazos. Se empezaron a hacer organizaciones, comités cívicos y finalmente llega a lo que en ningún momento pensaron los organizadores, que fue lo que se dio, la violencia. Nunca pensaron. De ser así, en ningún momento ellos habían invitado a los colegios. En ese tiempo recuerdo, estaba en primero de bachillerato y hacía parte de en la cancha San Judas, escuchando todo lo que se estaba declarando frente a la posible, a la posible desvinculación de Colombia, porque la idea era salir de Colombia, pertenecer a otro país o, por qué no, armar nuestro propio país. Pero pues en medio de todo eso, llega la fuerza pública que desde un mes antes empezaba a como hostigar a la gente, a evitar que se reuniera. En una de esas llega una periodista, no querían que se tomara, la fuerza pública, alguien hace un disparo y se detona. La gente no corrió, sino que se acercó a enfrentar y terminó lo que terminó. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que les traemos para ustedes, compañeros. Una mujer lloraba a la 1 y a las 2. Ya Tumaco se acabó. A la 1 y a las 2. Ya Tumaco. 6 de septiembre de 1988 se realizó un paro cívico, pero lastimosamente lo que nosotros habíamos acordado no se pudo llevar a cabo porque se presentaron desórdenes. Fue un terror, pero no hecho por terroristas, sino por nuestra gente cansada de pedir, de mendigarle al Estado y que nunca tuvo respuesta. El 16 de septiembre del 88 lo que nosotros íbamos a hacer era izar la bandera de Tumaco por sentirnos huérfanos, como dice la proclama de ese entonces de nuestra patria, porque el gobierno nunca nos dio respuesta a las necesidades, no solamente de energía y de acueducto y alcantarillado, sino otras necesidades para un desarrollo de esta tierra. A la 1 y a las 2. Vamos corriendo a la iglesia. A la 1 y a las 2. Vamos corriendo a la iglesia. Enviando oficios, haciendo llamados desde el día anterior, 15, a todos los sindicatos, a todas las agremiaciones existentes en este medio, y todos al unísono dijeron sí, vamos a salir, porque Tumaco debe ser libre, Tumaco independiente de Colombia, porque nos sentimos huérfanos de nuestra patria, ya que el Estado nunca dio respuesta a nuestras necesidades. Siempre en algún momento mandó fue delegados del gobierno, pero no vinieron los ministros, los que tienen que dar respuesta a las necesidades que habíamos solicitado. El señor cura decía. Nos encontramos en este momento con el señor Euliquio Biojó, más conocido como Lico. Así es, ¿cierto? correcto, ¿sí? Efectivamente, una persona cívica, muy conocedora de todos los acontecimientos de Tumaco, de nuestra historia, dentro de lo cívico, de nuestro desarrollo. Queremos, por favor, don Lico, que nos comente un poco lo que antecedió a lo que fue el más llamado Tumacazo, lo que se conoce en este momento. Bueno, resulta que Tumaco venía padeciendo desde hace muchísimo tiempo de la mala prestación de los servicios públicos y de una cantidad de carencias tremendas
como era no solamente la prestación del servicio de energía y de agua, sino también servicio de carretera, Tumaco no tenía ninguna calle adoquinada. En fin, Tumaco era un pueblucho prácticamente de mala muerte y que nosotros padecíamos además del atropello que Sedenar siempre había cometido en la prestación de ese servicio público de energía, porque solamente nos daba energía 4 horas al día, y eso por las noches de 6 a 10 de la noche. Y con plantas. Con plantas. Entonces, y nosotros pagábamos ese servicio. Entonces, en alguna ocasión nos hemos salido a protestar. Inicialmente fue una protesta muy personal que hiciera yo, motivado con otros compañeros, amigos, salimos a protestar y compramos velas y toda esa cosa y repartiéndole a la gente para que saliera en la noche a protestar, para que entendiera la gravedad de la problemática de la falta de prestación de ese servicio. Lo hicimos en la noche en penumbra con velas. Entonces, para exigir... ¿Qué año más o menos sería eso? Eso fue en 1981. No, 81 estoy mintiendo. Eso fue antes. En el 80, Raúl. Bueno. Sí, por ahí, porque hubo un proceso antes. Entonces, hicimos todo eso, y salimos a protestar y vinimos acá aquí al Parque Colón, donde quedaba, allí donde ahora INASUR, como es esa institución, allí quedaban las oficinas de Sedenar. Entonces allí llegamos a protestar por la pésima prestación de los servicios. Lo cierto es que eso abrió la posibilidad de llegar, y unido a otro tipo de protestas, a llegar y a conformarnos como Junta Cívica el día 28 de julio de 1982. ¡Wow! Entonces, ese día constituimos la Junta Cívica de Mejora y Defensa de los Intereses de Tumaco, de la cual fui su primer presidente. Entonces, debo reconocer que yo he sido un hombre de posiciones muy radicales, que yo no transijo con la corrupción de ninguna manera, y entonces vimos en la prestación del servicio y en la forma como ellos manejaban los intereses de Sedenar, había un entramado de corrupción, y tomamos la decisión de llegar a ejercer un control y vigilancia del consumo del combustible que se utilizaba para la puesta en funcionamiento de las plantas y los horarios. Entonces, organizamos unas jornadas de vigilancia que íbamos directamente allá dentro de las instalaciones de Sedenar, con bitácora en mano, recibiendo la información del gasto del combustible, qué combustible llegó, cuánto se gastaba por hora combustible en el funcionamiento de las plantas, y de esa manera demostramos que nos estaban robando. Hicimos una asamblea pública y eso obligó a la prestación del servicio 24 horas 7, es decir, totalmente los 7 días de la semana, las 24 horas. Una idea mía, la de separar al Pacífico colombiano del resto del país, porque ha sido fuertemente segregado, como fue el mal llamado Tumacazo. Y digo mal llamado Tumacazo porque fue el día en que el pueblo del Pacífico se irguió dignamente ante Colombia y el mundo para reclamar sus derechos, por siempre transgredidos, por siempre violentados por la clase política dirigente del país. La lucha empieza el 20 de diciembre de 1979 con la denuncia que yo hago aquí en contra de
Eso es crucería, que era el amo y señor de Tumaco. Hago esa denuncia a nivel nacional en el programa de Juan Guillermo Río, un programa periodístico de Juan Guillermo Río que se transmitía matinalmente a las 7 de la mañana. En ese momento la denuncia fue ¿por qué? Puntualmente. Por los hechos de corrupción post terremoto maremoto. Entonces, aprovechándose de los auxilios del terremoto maremoto, él se presentó a las entidades, a los países y a las misiones que venían a dejar auxilios, como el representante del pueblo, y a ciencia y paciencia de las autoridades de todo tipo, civiles y militares aquí en Tumaco. Él recibía esos auxilios y ponía a ellos como le daba la gana para hacer política. Y eso exacerbó mi inquietud de, aún siendo yo un funcionario público, porque en ese momento yo estaba la posición de auditor regional ante Puertos de Colombia, entonces tomé la decisión de denunciarlo pública y nacionalmente. Las razones de nuestra inconformidad y el motivo de nuestras protestas ocurridas básicamente en los años 80 y 90 del pasado siglo, solicitábamos al gobierno central, departamental y municipal, solicitábamos ser un pueblo digno porque no teníamos agua, teníamos problemas de energía eléctrica, teníamos problemas de saneamiento de basura, necesitábamos la pavimentación de la carretera Tumaco-Pasto, necesitábamos tener oportunidades de empleo y desarrollo. Esto quedó sentado en diferentes ocasiones que solicitamos el diálogo con el gobierno departamental, municipal y central. En ese entonces, el pueblo se había organizado en diferentes comités, diferentes movimientos, pero de verdad no tuvieron eco, no tuvieron eco. Es doloroso repetirlo, pero solo fue así como se nos escuchó y pudimos alcanzar algunas de nuestras peticiones, tales como las tan anheladas carretera al mar, la interconexión eléctrica y el puerto pesquero, que en ese entonces llenaban la esperanza de nuestro pueblo. Pero lamentablemente esos logros hoy se encuentran deteriorados por el abandono estatal, materializado en la indolencia de los gobernantes, las corporaciones públicas, de quienes administran justicia y vigilancia. A lo público han caído nuevamente en la inercia de la corrupción y politiquería. Ahora todo eso está abandonado, todo. Claro está que a los factores de deterioro mencionados se une la indiferencia o temor de los profesionales de las nuevas generaciones que, absortos en la sociedad de consumo, no alcanzan a dimensionar el rol que deben desempeñar en el avance de este puerto hacia un verdadero progreso. Por eso, invito a las nuevas generaciones a cimentar principios y valores sólidos, nobles, generosos y honestos, a no rendirse, a asumir el papel que les corresponde en estos momentos difíciles de la historia, a levantar las banderas de lucha participativa, utilizando siempre las armas de la democracia para construir un Tumaco mejor y una Colombia humana y progresista. A Tumaco lo quemaron a la 1 y a las 2. A Tumaco lo quemaron a la 1 y a las 2. Y a las 3 de la mañana. Con esta investigación y teniendo en cuenta el derecho administrativo, se puede argumentar que existió un gran proceso antes del llamado Tumacacio, pero también se pudo entender de una manera más puntual que los cambios efectivamente se dieron, que a pesar de que no fue el 100% de lo que se quería en ese momento, se generó un impacto y ha servido como base para otros procesos. Tenemos claro que la violencia no es el mejor camino para lograr los objetivos, pero hay un dicho que dice que para que haya solución, a veces es importante que haya caos. Agradecer antemano a todas las personas que han hecho posible esta investigación y a ustedes por escucharme.